Bien, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, aunque falta gente por conectarse, pero ya estamos bastante para no irnos mucho de la hora. Muy bien. Buenos Bueno, días, bienvenidos y bienvenidas a todas a la charla de prevención ante el abuso para personas con discapacidad intelectual. Mi nombre es Mónica Blanco, trabajo en Plena Inclusión Comunidad Valenciana y hemos organizado esta charla desde el área de exclusión social y el servicio de asesoramiento, orientación y apoyo sexológico de la Federación. Esta charla está dirigida a familiares y profesionales para poder conocer estrategias de apoyo y recursos ante el abuso que pueden sufrir las personas con discapacidad intelectual, así como también para dar respuesta a la propuesta que habéis hecho a la hora de inscribiros, que habéis dejado ahí como vuestras aportaciones sobre temas que queríais tratar. Antes de presentarnos, de ver el contenido de la charla, sí recordar que, bueno, como estamos con el Zoom, intentaremos tener todos silenciados nuestros dispositivos, y si tenéis que hacer alguna pregunta a lo largo de la entrevista, porque va a ser un formato de entrevista, podéis anotarlas en el chat y así al final de la intervención de Mayuca dejaremos unos minutos para poder contestar a vuestras preguntas. Por tanto, eso, tener silenciados los móviles y saber que esta charla se está grabando, y si queréis podéis desconectar el vídeo, porque como comentamos, la idea es que luego podamos difundir en las redes para aquellas personas que no han podido acceder al Zoom. Así que nada, os voy a presentar a Vicen Castillo, que es nuestra gerente de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, y ella nos va a dar la bienvenida y explicar cómo va a ser la charla. Adelante, Vicen. A ver, muchas gracias, Mónica. Nada. Hola, muy bienvenidos a todos y a todas a otra nueva charla organizada por Plena Inclusión Comunidad Valenciana, que yo creo que esta además va a ser de mucho interés. Comentábamos antes de empezar que bueno, pues que hemos llenado las 100 plazas que había para la charla, con lo cual entendemos que es un tema que preocupa y ocupa a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decíamos, está grabado y de todas formas intentaremos hacer más actividades en esta línea. Quiero darle, ante todo, las gracias a Mayuca Alemán. Ella es psicóloga y es facilitadora en la unidad de apoyo a víctimas con discapacidad intelectual de la Fundación A la Par. La Fundación, entre otros muchos servicios, cuenta con una amplísima trayectoria en el acompañamiento a víctimas con discapacidad intelectual de abuso sexual. Luego ya nos cuenta algún detalle más. En pleno siglo XXI nos vemos todavía en situaciones que no deberían darse jamás. Violencia de género, abuso sexual, son palabras que entran en total contradicción con la dignidad y el respeto a las personas, a todas las personas. Pero hoy lo vamos a centrar en las personas con discapacidad intelectual, porque ellas, por diferentes motivos, son más vulnerables a sufrir diferentes tipos de abusos. Las razones que vamos a encontrar son variadas, son muchas. La falta de acceso a programas de educación sexual, las elevadas relaciones de dependencia, la falta de intimidad o privacidad al vivir en contextos más institucionalizados, o el fácil acceso al cuerpo de estas personas, ¿no? Entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Quizás por la necesidad de cuidados por parte de otros, por el desconocimiento que las propias personas con discapacidad intelectual en ocasiones tienen de sus derechos, por la falta del desarrollo de algunas habilidades como saber decir no o ser asertivo, o por las necesidades de apoyo en la comunicación y en cómo trasladar esas vivencias bueno, pues que pueden ser seguramente desagradables, entre otros motivos. En algunas ocasiones podemos intuir que las personas con discapacidad intelectual están siendo víctimas de abusos, pero para poderlo demostrar o evidenciar, para poder actuar, creo que somos nosotros y nosotras las que hemos de facilitar el apoyo, las herramientas, los medios para poder abordar el tema sin que a la persona con discapacidad le suponga una nueva situación de ansiedad o de temor. En Plena Inclusión contamos desde hace 5 o 6 años aproximadamente con un servicio pionero en la Comunidad Valenciana. Fue el primer servicio creado en la comunidad de asesoramiento, orientación y apoyo sexológico para personas con discapacidad intelectual, para sus familias
y también para los profesionales. Habían otras personas que estaban haciendo cosas en este sentido, porque evidentemente era una problemática que ya se había detectado, pero el servicio como tal no se había montado. Nosotros pensamos que era importante el tener ese servicio y el poderlo ofrecer a todas las entidades, a las personas con discapacidad y a las familias y a los profesionales. Detectamos los miedos en las personas con discapacidad intelectual a la hora de manifestar lo que podían estar viviendo, pero sobre todo evidenciamos ya en aquel momento la falta de información, de cómo diferenciar un maltrato de un te quiero y de un te controlo, un quieres de un debes. Situaciones que les hacían sentirse mal, pero que no llegaban a identificar porque tampoco tenían con quién comentar o sabían cómo lo podían comentar, ¿no? Entonces, una de las jornadas realizadas a lo largo de estos años se basaba precisamente en esto, bajo el título Querer con buenos tratos. Cuando iniciamos el servicio, entendimos que para esto tenía que llevarse a cabo por una persona experta, que conociera tanto el mundo de la discapacidad como el mundo de la sexualidad. Entonces, con ello es por lo que contratamos ya en aquel momento a Paula Peña, mi compañera, que luego va, ya la habéis visto, la estáis viendo aquí, y luego va a continuar interviniendo en la jornada. Y entonces ella se encarga de proporcionar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad tengan una vida afectiva, sexual plena, sana y satisfactoria. Algunos de los temas que abordan en las consultas, en las atenciones que hace ella, son la sexualidad, las prácticas placenteras y saludables, los apoyos en la orientación sexual, la prevención ante el abuso y así como los casos de aquellas personas que pueden ser susceptibles o que han manifestado ya ser víctimas de abuso. Tanto familiares como profesionales habéis colaborado y participado en el importante papel que se ha llevado a cabo en este área de asesoramiento, de apoyo y de información. Y nos parece crucial seguir contando con ello, porque la educación se imparte tanto en los centros como en los hogares, como en la interrelación con las amistades y con los compañeros y compañeras de las propias personas con discapacidad. Por suerte, la Administración Pública ha puesto el acento también en todos estos aspectos y en los últimos años, a través de programas financiados tanto por Consejería de Políticas Inclusivas como por el IRPF autonómico o por el Ayuntamiento de Valencia, se han cofinanciado algunos programas que han contribuido a la visibilidad tanto de las mujeres como de las personas LGTBI, a su empoderamiento y al manejo de herramientas para su inclusión, respeto y autorrespeto. Una de las ideas que se traslada en las diferentes acciones que se desarrollan desde estos programas es la de que las personas con discapacidad intelectual aprendan a quererse, a valorarse, a respetarse y a hacer que se las respete. Yo creo que es un tema apasionante, a la parte interesante y preocupante si no actuamos. Yo creo que pistas para hacer y cómo hacer y cómo no hacer son las que ahora nos podrá facilitar Mayuca, y luego las intervenciones que podáis hacer vosotros a través del chat, conforme os ha dicho Mónica. Yo, sin más, le voy a dar paso a Paula y a Mayuca, y convencida de que además va a ser una jornada de lo más interesante. Muchas gracias a todos. Paula. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días a todos y todas. Como había dicho Vicen, yo soy Paula, muchísima gente ya me conoce porque estoy viendo caras muy conocidas, pero bueno, hoy sí que nos apetecía mucho tener a una persona experta en el tema del abuso sexual. Como ha dicho Vicen, desde Plena Inclusión Comunidad Valenciana trabajamos el tema, tenemos un compromiso serio con intentar eliminar la violencia de género y los abusos sexuales a las personas con discapacidad intelectual, y llevamos una larga trayectoria haciendo pues charlas, talleres en colegios y en centros, pero en esta ocasión queríamos también que participara la unidad de víctimas, o sea, de atención a víctimas de discapacidad intelectual de la Fundación ALAP. Entonces, sin nada, quería preguntarte, Mayuca, primero darte las gracias por estar aquí y quería preguntarte qué hace vuestra unidad. Cuéntanos un poquito de vuestra unidad. Os cuento un poquito. Bueno, primero daros las gracias a Vicen, a ti, Paula, y a Mónica, bueno, pues por montar esto y contar con nosotros, que nos hace mucha ilusión siempre que
que contéis con nosotros. Bueno, pues la unidad surge en el 2010, o sea, llevamos desde el 2010, es un programa pionero y que solo estábamos nosotros en España, y surge de la mano de la Guardia Civil, bueno, pues al ver una necesidad, ¿no? que en nuestros talleres y en nuestros servicios veíamos que había muchos casos de abuso y que nos estaban trabajando, y la Guardia Civil desde su lado se daban cuenta que cuando llegaban personas con discapacidad a declarar o a poner una denuncia, bueno, pues no se encontraban con las herramientas suficientes para poder ayudarles de la mejor manera. Y bueno, pues de ahí surge la unidad y desde entonces llevamos trabajando, ¿no? Nosotros trabajamos principalmente en 3 áreas. La primera de ellas es el área de la investigación. Pues sobre todo estamos investigando mucho en herramientas forenses que, bueno, pues es verdad que hay muchas herramientas forenses que están hechas para la población sin discapacidad, pero no están validadas para la población con discapacidad, ¿no? Pues eso es lo que nosotros intentamos hacer para que, bueno, pues que ellos también tengan sus herramientas adecuadas hacia ellos, ¿no? Actualmente, pues estamos haciendo una investigación sobre cómo valorar el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión después de un evento traumático como puede ser un abuso, ¿no? Pues cómo poder valorarlo en las personas con discapacidad intelectual. Luego, otra de nuestras áreas fuertes es el área de prevención, que, bueno, pues esto consiste en prevenir desde la formación, ¿vale? A personas con discapacidad, a familiares y a profesionales. Luego también formando mucho a profesionales del ámbito jurídico, ¿no? Jueces, fiscales y demás, pues para que ellos también tengan conocimiento de cómo tratar y sensibilizar, ¿no? De la importancia de adaptar el proceso a la persona con discapacidad. Y luego, bueno, pues esta sensibilización también pues apareciendo en redes, apareciendo en televisión, dando entrevistas, congresos, bueno, pues así un poco de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este hecho y que, bueno, pues que es serio, ¿no? El problema que tienen las personas con discapacidad ante este problema, ¿no? O sea, hay estudios del Reino Unido que yo creo que, bueno, o pensamos que allí están muy mal de la cabeza, pero yo creo que lo podemos extrapolar aquí a España, ¿no? Por condiciones culturales y demás, que dicen que hasta un 70%, 70-80% de las personas con discapacidad pueden llegar a sufrir algún tipo de abuso a lo largo de su vida. Pues la verdad es que estos datos son alarmantes, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la prevención de poder ir bajando estos datos y este número de casos. Pues no sé si en España será igual, porque en España no se han hecho estudios sobre esto, pero bueno, yo creo que más o menos lo podemos equiparar. Y bueno, la tercera pata de la unidad, que para nosotros es la más importante, es esta parte como más pionera, ¿no? Y nueva, es la parte de intervención. Y aquí tenemos 2 ramas, que la parte de terapia, ¿no? Trabajamos terapéuticamente pues, el trauma, ¿no? de la situación de abuso o maltrato, tanto con la familia como con la persona con discapacidad, y luego pues el facilitador, ¿no? Que es esta figura novedosa que lo que hace el facilitador es acompañar durante el proceso policial y judicial a la persona con discapacidad pues para poder adaptar todo el proceso a las necesidades que tiene esa persona. Muy bien, muchas gracias, Luca. ¿Y cómo podemos contactar con vuestra unidad si alguna persona tiene algún problema? Pues muy sencillo. Tenemos una web que se llama la www.nomasabuso.com, ¿vale? Y desde ahí se puede acceder a través del correo o directamente llamándonos por teléfono, ¿no? Llamándonos al 900-3355-33 y ahí, bueno, pues podéis acceder a nosotros con total facilidad. Muy bien, muchas gracias. Yo he visto en la web que tenéis una parte de accesibilidad cognitiva, ¿no? Algunos materiales en accesibilidad cognitiva y tenéis un teléfono específico para personas con discapacidad y otro
para familias, ¿no? O personas de apoyo, para facilitar que las personas con discapacidad intelectual, ¿no? También puedan contactar con nosotros directamente. Sí, es verdad que los casos que llegan directamente de la persona con discapacidad intelectual son los menos, pero bueno, pues también para que ellos puedan acceder, y es verdad que estamos trabajando en esa web para hacer pues una web mucho más accesible a las personas con discapacidad y donde haya más información, pero sí que hay cosas adaptadas, ¿no? Al lenguaje más fácil lectura. Yo creo que el tema del abuso sexual es un tema que, como hemos visto, preocupa mucho a las familias y a los profesionales, ¿no? Que trabajan con personas con discapacidad. Habías comentado que no hay datos en España sobre la prevalencia, ¿no? del abuso sexual en la población con discapacidad intelectual, pero sí que ves los periódicos y enseguida fácilmente cada semana o cada mes siempre hay alguna noticia de alguna persona, alguna víctima, ¿no? ¿Hay algo de datos? ¿O qué datos disponéis vosotras y vosotros desde la unidad? O sea, nosotras disponemos de los datos que nosotros tenemos por los casos que nos van llegando, ¿no? Es verdad, pues como decíamos, ¿no? Qué pena que en España no sé, es algo que tendríamos que hacer, ¿no? Estudiar más esto y ver los casos que van llegando. Mira, nosotros, así para que contéis un poco con nuestros datos, desde el 2010 llevamos 1.114 casos, ¿vale? Que son muchísimos casos. En el 2010 tuvimos 7 casos en el primer año y en el 2019 200 casos, ¿no? Pues es verdad que ha ido aumentando el número de casos. No creo que es porque haya más abusos, sino yo creo que es una visión positiva, que cada vez se va detectando más el abuso y se visibiliza más. Entonces, bueno, y nos conocen más a nosotros, entonces nos llegan más casos. Pero bueno, de esos 1.114, 659 son de abuso sexual. O sea, más de la mitad son casos de abuso sexual. ¿Vale? Y hay datos que nos dicen que de los abusos, más del 50%, en torno a un 54% así, son de cuidadoras, ¿no? De cuidadores, personas cercanas a la persona con discapacidad intelectual, ya sean familiares. Pues mira, de esos 659, nosotros tenemos 259 casos de familiares, ¿no? De una persona de dentro de la familia. Luego tenemos 70 de profesionales, o sea que pues si los juntamos el número es bastante alto, ¿no? Y luego 133 entre compañeros. Y luego ya 197 de otros, ¿no? Pero es verdad que eso de otros, que suele ser, pues a lo mejor en otros metemos mucho vecinos, que siguen siendo gente cercana, ¿no? Gente que le conoce, pero luego los casos más aislados es que vayas por la calle y alguien que no te conoce, pues sufrir una violación o cometer algún abuso sexual, ¿no? Esos son los casos más aislados. Sí, ocurre mucho más de manera intrafamiliar, ¿no? De círculo cercano que extrafamiliar. Y hay los principales personas que lo sufren suelen ser menores o hay de todas las edades. Es decir, ¿hay alguna diferencia entre los menores y los adultos? Pues, o sea, pues si decíamos que las personas con discapacidad tienen a lo mejor 4 veces más posibilidades de sufrir un abuso que las personas sin discapacidad, dentro de eso, cuando son menores, más del doble de posibilidades de sufrir un abuso. O sea que el número es muy, muy alto. Es verdad que en nuestros servicios no han llegado tantos menores, o sea, sí que es un volumen alto de menores, pero también yo creo que es porque es mucho más complicada la detección, ¿no? Y más al ser abuso intrafamiliar, ¿no? Pues el que el niño verbalice ya lo vemos más adelante, pero es verdad que solo un 3% de las personas con discapacidad verbalizan, ¿no? O los menores con discapacidad verbalizan haber sufrido algún tipo de abuso. Bueno, pues entonces la detección es muy, muy complicada, ¿no? Y entonces yo creo que por eso nos llegan menos casos, pero eso no significa que haya menos, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres para hacer? Sí. O sea, de esos 659, bueno, en general de los 1.114, más del doble, mucho más del doble son mujeres que hombres. Sí, sí.
O sea, las mujeres con discapacidad, o sea, ya no son solo vulnerables por ser mujeres, sino que además por tener discapacidad, ¿no? Pues es ya una doble vulnerabilidad, ¿no? Pues a eso le vamos sumando piedrecitas y sí, es una barbaridad. La verdad es que asustan, ¿eh? Esos datos tan grandes asustan. Y, Mayuca, ¿crees que las personas con discapacidad saben lo que es el abuso? Es decir, Pues ¿son mira, conscientes de estar viviendo igual un abuso sexual nosotros nos ha pasado que falta mucha formación, ¿no? en las personas con discapacidad. Es verdad que viéndolo en talleres nos ha llegado a pasar, ¿no? Que nosotros damos talleres por toda España a personas con discapacidad intelectual y nos ha llegado a pasar de estar hablando de un abuso sexual y que nos digan, ¿me estás diciendo que lo que lleva mi padre haciéndome toda la vida no está bien? No, no es correcto, es un abuso, o sea, no hay conocimiento. Pero no hay conocimiento porque es verdad que las personas con discapacidad intelectual, aparte de que falta una formación, ¿no? Que es lo que hablabais un poco, lo que decía Vicen, ¿no? Que falta una formación en el ámbito sexual y en la prevención del abuso, también es verdad que ellos tienen pocos referentes, ¿no? Poca red social donde comparar, bueno, pues lo que ellos viven y otras personas están viviendo, ¿no? Si yo me pasan cosas en mi casa, estoy sufriendo un abuso en mi casa y pienso que eso es lo que he vivido de toda la vida, esa situación la voy a normalizar, ¿no? Y voy a creer que es normal esa relación que yo tengo con mi padre, mi hermano, quien sea, ¿no? Pero si en el momento que hablo con un compañero o voy a casa de un compañero y veo que eso no pasa, pues yo me puedo empezar a preocupar. Pues lo que decía, ¿no? El problema también con las personas con discapacidad es que normalizan esas situaciones por falta de referentes externos, ¿no? De con qué compararse y demás. Y bueno, y por esa falta de formación, ¿no? Que parece que esto es un tema tabú, que con las personas con discapacidad no tienen sexualidad y no se puede hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque se piensa, también es verdad que si se piensa que si se habla va a pasar, ¿no? Y pues eso es un error, ¿no? Aún hay mucho mito, aún sí, en torno de la sexualidad. Entonces, por lo que estoy entendiendo, sería súper importante, ¿no? Que se explicara qué es un abuso, los tipos de abuso y qué es un abuso sexual a todas las personas. Sí. Además, ¿sabes lo que pasa? Que es que, y trabajar mucho el concepto entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque muchas veces no saben lo que es consentir y lo que no es consentir, lo que se puede consentir y lo que no, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchas veces las personas con discapacidad intelectual, hay muchas personas que tienen acceso a su cuerpo, ¿no? Porque tienen necesidades de apoyo, necesitan que les ayuden a bañarse, a vestirse, entonces al tener tanta gente acceso a su cuerpo, creen que su cuerpo es de todo el mundo, ¿no? Entonces no entienden la diferencia entre lo que es bañarse y lo que es tocarle o lavarle y tocarle de una manera más sexualizada, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues trabajar ese concepto, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, dónde están los límites, cuándo tú puedes querer y cuándo no puedes querer, ¿no? Y que tienes que consentir, pues todas esas partes es fundamental. ¿Y qué factores tenemos que tener en cuenta? No te he escuchado bien. Perdón. ¿Qué factores de vulnerabilidad tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues los factores de vulnerabilidad son muchísimos. Nosotros los dividimos en dos, ¿no? En la parte de factores más contextuales y otros más pertenecientes a la propia discapacidad, ¿no? En los factores más contextuales, que yo creo que influyen mucho en la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, bueno, pues están todos estos mitos, ¿no? Que estábamos hablando ahora sobre la sexualidad, ¿no? Pues las personas con discapacidad o son ángeles que no tienen sexo y que no practican no tienen ningún tipo de relación sexual, o por lo contrario, las personas con discapacidad intelectual están súper sexuadas y son como, me voy a poner bruta, pero como conejos, ¿no? Que van por ahí. Bueno, pues esos son mitos, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual tienen la misma sexualidad y el mismo deseo sexual que cualquier persona, lo único que, bueno, pues no se les ha formado, ¿no? Nadie les ha explicado
lo que es la intimidad, las cosas que hay que hacer en la intimidad. Nadie les ha puesto límites muchas veces, ¿no? Ponemos muchas veces este ejemplo, ¿no? Yo si un amigo mío o un hombre entra en un autobús y empieza a dar besos a las mujeres, pues yo supongo que todas nos alarmaríamos y se llevaría unos cuantos guantazos, ¿no? Unos cuantos insultos. Pero si un hombre con síndrome de Down entra en un autobús y empieza a dar besos a las mujeres, bueno, pues la gente dice, ¡ay, qué mono, qué pena, mira qué cariñoso!, ¿no? Nadie le pone el límite de decir, oye, no te conozco, no tienes acceso a mi cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces no diferencian entre lo que es mi cuerpo y lo que es el otro, lo que tengo derecho a tocar, lo que no tengo derecho a tocar, ¿no? Yo lo he visto en mi trabajo, ¿no? Que algún usuario ha tocado el culo a una monitora y la monitora, en vez de echarle la bronca bien, pues le dice, ¡ay, eso no se hace!, ¿no? Entre risas y demás. Bueno, pues así es difícil que la persona pueda llegar a entender que eso no se puede tocar, ¿no? Pues eso, el contexto no ayuda a que la persona tenga un concepto de intimidad y de saber cuál es la diferencia. Y luego, pues, menor credibilidad, ¿no? Las personas con discapacidad, hay estudios que dicen que se les cree menos, ¿no? Como que tienden a fantasear, a inventarse cosas. Bueno, pues esto no es real, ¿no? Las personas con discapacidad mienten, pero igual que mentimos las personas sin discapacidad intelectual, ¿no? No es que mientan más. De hecho, hay estudios, ¿no? Hay un estudio pues, se hizo con jueces que se les enseñaba el mismo testimonio y se les escrito y se les decía a unas personas, se les decía que era escrito, que era un testimonio de una persona con discapacidad sobre un abuso sexual, y a otro se le decía que era un testimonio de un adolescente. Bueno, pues los que estuvieron con la persona con discapacidad, con el testimonio de la persona con discapacidad, el 70% dijeron que era mentira. O sea, si ya de primeras no vas a creer el testimonio de una persona con discapacidad por el simple hecho de tener discapacidad, bueno, pues hace que sea mucho más difícil, ¿no? Que detectar cualquier situación de abuso, porque no se le va a creer, ¿no? O sea, yo lo he visto en mi centro, como si yo llego de repente al taller y llego tarde y digo, no, es que me han robado el móvil en el metro, a mí la gente me dice, ay, ¿qué tal estás? ¿Te han hecho daño? ¿Cómo ha sido? Vamos a poner una denuncia. Y una persona con discapacidad llega al metro y llega tarde al taller y dice que me han robado el metro, y empiezas ya, bueno, vamos a ver, vamos a llamar a tu casa, a ver si te lo has dejado en tu casa, puede ser, no puede ser que quisieses llegar tarde y te lo estés inventando, ¿no? Ya cambia, ¿no? La historia. Bueno, pues eso les hace más vulnerables, ¿no? El efecto eclipsador y la patoplasia, ¿no? Plastia, el hecho de pensar que todo lo que le pasa a la persona con discapacidad es por la discapacidad, ¿no? Es el efecto eclipsador. Pues que una persona con discapacidad que a lo mejor se da golpes en la cabeza, ¿no? Se tiende a pensar, bueno, es que tiene discapacidad, no, es que, bueno, a lo mejor esa persona con discapacidad no tiene lenguaje verbal suficiente para expresar que a lo mejor le está doliendo la cabeza y por eso se da golpes, o a lo mejor es que ese día se encuentra muy mal y está muy triste, o a lo mejor es una manera de expresar que está sufriendo un abuso, ¿no? Pues el pensar que todo es por la discapacidad y que todo lo que hace la persona con discapacidad es porque es así, porque tiene discapacidad, pues eso hace que también sea más difícil detectar, ¿no? La poca educación sexual que hablábamos, pues que no se respetan las decisiones de las personas con discapacidad, ¿no? Todo el mundo decide por ellos, ¿no? O sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya no solo, o sea, hay casos, ¿no? De que los padres deciden qué amigos pueden tener o qué amigos no pueden tener. En el centro, o sea, y ya en el centro decidimos en qué taller va o qué taller no va, y ya no solo todas las personas con discapacidad, yo no sabía que les gustaba ir en chándal, ¿no? Parece que a lo mejor no a todas les gusta ir en chándal, y ya a nivel más global, o sea,
a todas las personas con discapacidad les gusta ser jardineros o carpinteros, ¿no? Que no hay más opciones ni siquiera, pues incluso en eso, ¿no? En cómo van a llevar su vida decidimos, ¿no? No se respetan esas decisiones. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas les hace más vulnerables. Y luego nuestra propia sobrecarga, ¿no? La de los familiares y profesionales, pues los familiares, la carga familiar es muy, muy grande, ¿no? Y todo el trabajo que conlleva a lo mejor tener un hijo con discapacidad y ya si tienes más hijos, bueno, pues todo lo que conlleva llevar una casa, pues esa sobrecarga. Y los profesionales, creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que con los ratios con los que trabajamos, pues muchas veces son una barbaridad, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más difícil detectar, ¿no? Porque con el trabajo que tengo, ya el trabajo que supone detectar un abuso es brutal, bueno, pues eso me impide verlo, ¿no? Y ya no solo eso, sino el dolor que puedo sufrir yo al detectar un abuso, ¿no? Tanto si soy un familiar como si soy un profesional. Porque las personas con las que trabajamos las tenemos cariño, las conocemos y el hecho de saber que esa persona puede estar sufriendo algún tipo de abuso me hace mucho daño y me supone mucho dolor y eso entonces también impide, ¿no? que yo pueda detectar y eso es también un factor de vulnerabilidad. Y estos son algunos de los factores contextuales y luego los más pertenecientes a la discapacidad, bueno, pues el alto nivel de deshabilidad social que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Pues tristemente las personas con discapacidad están acostumbradas a tener una historia de rechazo, ¿no? A lo largo de su vida y bueno, pues su mochilita está vacía de amor, de cariño, de aceptación. Entonces, cuando tú tienes esa mochilita vacía, necesitas que te quieran y ser amado, ¿no? Entonces, pues por eso es esa deshabilidad social, ¿no? Es la necesidad de agradar al otro continuamente. Y lo mismo pasa pues con la asertividad, ¿no? Si yo no tengo esa mochilita llena de cosas que me hagan estar segura, pues va a ser muy difícil que yo pueda decir que no, ¿no? Porque, pues como decíamos, necesito que me acepten y que me quieran. Si digo que no, probablemente puede ser que me pase que me dejen de querer, ¿no? Entonces, pues es difícil que digan que no. La dependencia y la sumisión, ¿no? La dependencia que habíamos dicho muchas veces física, pero también emocional de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a una persona con discapacidad que está con su madre o con su monitora o con su monitor y se le pregunta a la persona con discapacidad y mira directamente al familiar o al profesional para que respondan por él, ¿no? Pues esa dependencia también emocional y de no diferenciar lo que es el otro de lo que soy yo y que siempre hayan pensado por mí, ¿no? Pues les hace más vulnerables, ¿no? Porque el otro siempre va a saber lo que es bueno para mí. Y si a mí alguien me dice que si le toco o me toca es bueno, pues si la otra persona lo dice, seguramente sepa más que yo, ¿no? De lo que tengo que sentir y de lo que tengo que hacer. Bueno, pues la exposición corporal que decíamos antes, ¿no? Que se exponen corporalmente mucho, pues dificultades en la identificación propias como persona, ¿no? La diferenciación esta de la que hablábamos, la escasa intimidad y concepto de pudor, ¿no? En las personas con discapacidad muchos no cierran su cuarto o se duchan con la puerta abierta o se están duchando y de repente entra el hermano a ver si al baño o entra la madre a ver si se está lavando bien, ¿no? Pues bueno, pues eso les corta la intimidad, entonces no saben lo que es la intimidad, ¿no? Porque nunca lo han tenido, no saben que eso es su espacio y ahí no puede acceder nadie, ¿no? Pues, y luego, bueno, los problemas de comunicación, que también muchas veces hacen mucho más complicado y mucho más vulnerables, ¿no? Por esa dificultad de poder comunicarse. Y luego, una historia de abuso repetida, ¿no? O sea, que al final acabas en una anestesia. Si yo tengo una piedrecita en el zapato, los primeros días me va haciendo daño, pero si sigo teniendo esa piedrecita en el zapato, acaba haciendo un callo, ¿no? Entonces ya no me duele tanto como me dolía al principio. Bueno, pues tristemente muchas personas con discapacidad a lo largo de su vida van sufriendo abuso, ¿no? Entonces eso hace que les hace más vulnerables porque, bueno, también lo entienden como que es algo normal y están anestesiados ante ese dolor, ¿no? Yo
nuestro colegio, el colegio que tenemos en la Fundación APAR, no entran en el colegio de educación especial desde que son pequeños, sino que entran desde los 11 años. Bueno, pues yo me atrevería a decir que más del 90% llegan habiendo sufrido bullying o habiendo sufrido algún abuso por haber estado en colegios a lo mejor más normalizados. Bueno, pues si tú desde pequeño ya vienes con esa experiencia, pues bueno, pues es una barbaridad, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los factores de vulnerabilidad que influyen, ¿no? En que podamos... Pero yo creo que también si lo podemos llevar a la reflexión de todos los pertenecientes a la persona con discapacidad, ¿cuántos podríamos mover a pertenecientes del contexto, ¿no? O sea, yo creo que todos. O sea, ¿por qué las personas con discapacidad tienen menos deshabilidad social? Bueno, por un rechazo que se da desde la sociedad. ¿Por qué la escasa intimidad? Bueno, pues porque nosotros no trabajamos su intimidad, ¿no? Entonces, creo que esto también nos puede dar luz, ¿no? Porque dices, joder, si todo pertenece al contexto, pues igual si vamos cambiando y vamos cambiando nuestra visión de la discapacidad, pues estos factores de vulnerabilidad irán reduciéndose, ¿no? ¿No? Porque no son propios de la discapacidad. La persona con discapacidad pues tiene más deshabilidad social, pero no porque la discapacidad te haga tener más deshabilidad social, sino porque todo lo que conlleva la discapacidad hace que tengas más deshabilidad. Bueno, pues si vamos cambiando eso, pues llegarán a ser personas menos vulnerables, ¿no? A sufrir de estas situaciones de abuso. Claro, en el tema del abuso y prevención del abuso, el entorno es fundamental. Yo sí que, como bien dices, es decir, trabajar la intimidad mucho, trabajar una buena educación sexual y sobre todo la autodeterminación es fundamental. Yo también en los talleres siempre les comento, ¿no? Dejamos elegir entre pera, manzana o plátano. Si no pueden elegir ni la camiseta, como decías, el chándal, ¿cómo vas a saber decir, oye, no me toque mi cuerpo? Sí, claro. No tiene esa capacidad, no se le viene a la cabeza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el entorno y el trabajo con el entorno tiene que ser fundamental. Mayuca, ¿y qué dificultades crees que encuentran las personas con discapacidad intelectual para verbalizar espontáneamente que han sufrido un abuso, ¿no? Porque decías que a veces no se les creía, pero me imagino que aparte de eso habrá otras dificultades añadidas. Bueno, pues es verdad, como decíamos, ¿no? que la no revelación es la norma, ¿no? El no contarlo es la norma, ¿no? Que solo el 3% de las personas con discapacidad hacen una verbalización. Por lo tanto, ya de por sí es muy, muy complicado de detectar, ¿no? Y creo que el otro 97%, la responsabilidad de ser detectado entra en nosotros los profesionales y los familiares, ¿no? Para que se pueda detectar. Y esto, bueno, pues, ¿por qué esta revelación, la no revelación como norma? Bueno, pues muchas veces, pues, como habíamos dicho antes, ¿no? Desconocimiento del hecho delictivo, el no saber que lo que les está sucediendo está mal, que lo que les está sucediendo es un abuso, ¿no? Y que que no está bien que se cometa eso, y que no saben muchas veces que se puede denunciar y lo que puede pasar, ¿no? Después de una denuncia. La ley del silencio y el miedo al agresor, ¿no? La ley del silencio que se instaura cuando hay una situación de abuso, ¿no? Esa ley del silencio que muchas veces es por miedo, ¿no? Propio miedo a lo que pueda llegar a hacer al agresor, ¿no? Porque te puede amenazar, ¿no? Esa ley del silencio, y porque a veces también lo que yo estoy recibiendo es bueno, ¿no? A lo mejor si pues soy una mujer con discapacidad, nunca he tenido pareja y necesito ser querida, y viene mi monitor o mi monitora y me dice que para ella soy una persona especial, pero que esta relación tiene que ser en secreto y que se tiene que guardar en secreto, yo tampoco como persona con discapacidad lo estoy viviendo de una manera negativa, ¿no? Y puede ser que se esté cometiendo un hecho abusivo porque a lo mejor la persona no tiene la capacidad para poder consentir esa relación, ¿no? Miedo a las consecuencias, bueno, pues el miedo a las consecuencias de lo que pueda pasar a mí, ¿no? Como si lo digo, lo que me pueda pasar, que me pueda hacer agresor, lo que le pueda pasar a mi familia, ¿no? Porque muchas veces esto puede destruir a la familia, o muchas veces las amenazas pueden ir
vinculadas a lo que se le puede hacer a la familia o incluso lo que le pueda pasar al propio agresor, ¿no? Si el propio agresor es mi padre y yo dependo de mi padre, es muy difícil que yo pueda denunciar porque ¿qué va a pasar si mi padre me mete en la cárcel? El sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque metan a mi padre a la cárcel por algo que yo he hecho o que yo he dicho, el que yo dependo de él, de qué voy a vivir, ¿no? Si mi padre le separan de mí, o voy a tenerme que ir a una familia de acogida, o voy a tenerme que ir a una residencia. Bueno, pues todas esas consecuencias hacen que sea muy, muy difícil, ¿no? Que la persona pueda verbalizar un abuso. Y luego el miedo a no ser creído, como habíamos dicho, Claro. con discapacidad no se les cree, bueno, pues si yo ya pienso que no me van a creer, pues no lo voy a contar, ¿para qué no? A nosotros nos han llegado casos de una chica que había sido abusada por sus tíos y ella se lo dijo a su familia, puso una denuncia y la familia al ver toda la situación y tal, al final dijeron que no y en el juzgado no la creyeron, ¿no? Entonces, cuando volví a sufrir un abuso, al final vino a nosotros por servicios sociales, nos costó mucho trabajar a que ella lo hablase porque decía, ¿para qué voy a hablar y para qué voy a denunciar si nadie me va a creer? Ya no me creyeron la primera vez, ¿cómo me van a creer ahora, no? Pues, y luego los sentimientos de la propia víctima, ¿no? La vergüenza de haber sufrido este tipo de cosas, el asco hacia sí misma, la culpabilidad, porque muchas veces se trabaja mucho con la culpa y hacerles pensar que ellos son culpables de lo sucedido. Bueno, pues todo esto, más todos los factores de vulnerabilidad que habíamos hablado antes, hacen que sea mucho más difícil, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan verbalizar, ¿no? Una situación de abuso. Me imagino que todavía será mucho más difícil con personas con grandes necesidades de apoyo, que no tienen igual lenguaje verbal o que no tienen esa capacidad, ¿no? De razonamiento, de darse igual cuenta de esos matices, ¿no? Un poco como decía, ¿no? De que la sociedad facilita que haya una violación, ¿no? O un abuso porque no pone tantos límites. Claro, eso es, sí, totalmente, ¿no? Para una persona con muchas más necesidades de apoyo o con dificultad en la comunicación, pues es mucho más difícil, ¿no? Pues por esos mismos problemas de dificultad de comunicación y luego en el momento de poner una denuncia, muchas veces lo que pasa es que el testimonio no es válido, ¿no? Porque, bueno, pues porque no hemos encontrado las herramientas suficientes para poder comunicarnos con ciertas personas con discapacidad y que su testimonio sea válido. ¿Y qué es lo que ha llevado pasando durante todos estos años, ¿no? Que muchas veces la persona con discapacidad pues no servía su testimonio porque el proceso no estaba adaptado a ellos. Entonces, bueno, pues ellos el sentimiento cuando tu testimonio no es válido y te sobreseen un caso es no me creen y lo que digo no es creíble, ¿no? Y hay una vulneración grande de derechos. Totalmente. Ciudadanos de segunda, ¿no? Es decir, Sí. no hay tanta credibilidad en el testimonio. Claro. ¿Nos podría facilitar algunas claves para la detección? Yo creo que también lo que nos has contado de vulnerabilidad, si le damos la vuelta, podemos pensar en la detección, pero ¿hay algunas ideas especiales que tendríamos que tener en cuenta? Porque eso lo preguntan mucho, cuando hemos hecho ¿Qué podemos fijarnos a la hora de detectar que ha habido un abuso? Bueno, pues lo primero es decir que detectar es el ponernos a detectar y a ponernos ante el abuso pues es duro para cualquier persona, ¿no? Es algo muy difícil porque supone mucho dolor, mucho agotamiento, es un largo camino, ¿no? Todo el proceso de la detección del abuso y bueno, pues eso hace que todavía sea muchísimo más difícil detectar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para detectar un abuso, ¿no? ¿Qué claves podemos tener? Pues la primera, considerar la posibilidad de que haya un abuso, ¿no? Si yo empiezo a ver cambios en la persona con discapacidad, ¿no? Pues por ejemplo, que antes siempre que venía al centro y cruzaba por un parque, y llegaba a tiempo y llevamos un tiempo que de repente llega una hora tarde porque ya no cruza por el parque, sino porque bordea todo el parque, bueno, pues
tendremos que preguntarnos qué está pasando, ¿no? Con esa persona con discapacidad. Pues si yo entre las hipótesis, pues puede ser que de repente el parque lo hayan cerrado por las mañanas y ella no pueda entrar. Puede ser que pasando por ahí un día se cayó y haya cogido un poco de fobia a pasar por el parque. O puede ser también que haya sufrido un abuso dentro del parque y no quiera volver a pasar por ahí, ¿no? Pero si yo no pongo esa hipótesis entre mis pensamientos, nunca la voy a aceptar ni nunca la voy a rechazar, ¿no? Ya tendré tiempo a rechazar de esa hipótesis, porque a lo mejor puede ser que no sea, pero si no la contemplo, nunca voy a pensar y a detectar que sea un posible abuso, ¿no? Entonces, siempre cuando estemos pensando sobre lo que le puede estar pasando a nuestro familiar o al usuario con el que trabajamos, siempre contemplar la posibilidad de que la hipótesis de abuso y siempre ponerla, si lo que hago es una lluvia de ideas y lo escribo, ponerla y ya la descartaré, ¿no? Pero siempre ponerla. Luego contemplar, ¿no? Tener atención a esos signos, las posibles consecuencias o los cambios, ¿no? Pues los signos, por ejemplo, son los hechos que sean más observables, ¿no? Que apuntan a que no hay un abuso, ¿no? Pues a lo mejor un desgarro, una enfermedad de transmisión sexual, dolor al orinar, arañazo, sangrado, ¿no? Bueno, pues todo eso son signos claros de que hay una alta probabilidad de que haya una situación de abuso. ¿Vale? Pues, y luego, consecuencias tras el abuso, las consecuencias pueden ser, pues, las consecuencias no son cosas específicas del abuso, pero sí que nos pueden alertar, ¿no? No hay un síndrome del abuso, una persona que no es como la depresión, que pues si cumples estos ítems, tienes depresión. Bueno, pues con el abuso no hay unos ítems, ¿no? Pues hay consecuencias que puede ser pues, el aislamiento social, ansiedad, alcoholismo, problemas en el aprendizaje, disminución de la atención, conductas delictivas, depresión, cambios de humor brusco, bueno, pues todo eso no es solo perteneciente al abuso, ¿no? Haber sufrido un abuso, puede pertenecer a tener un trastorno de depresión, trastornos de conducta, muchísimas cosas. Pero que cuando aparezca eso, se me encienda otra vez la bombilla de que algo puede estar pasando, ¿no? Y que puede haber una posible situación de abuso. Y luego, pues, los cambios, ¿no? Por ejemplo, el 40% de abusos a menores tienen pocos síntomas. O sea, estas consecuencias en el 40% de los menores no existen. Por lo tanto, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? De los menores tienen más posibilidades de sufrir abuso y encima es mucho más difícil de detectar, ¿vale? Y luego los cambios, pues esto que decíamos, ¿no? Pues cambios en el estado de ánimo, de repente está más triste o con relaciones con terceros. Pues antes se llevaba muy bien con una compañera y de repente ya no quiere saber nada de esa compañera y se aleja de ella. O antes iba muy contento a la clase de afectivo sexual y de repente ya no quiere entrar, ¿no? Y se pone muy nervioso cuando se habla de sexualidad y demás. Pues, o participar en ciertas actividades con X monitor, bueno, pues todos esos cambios se puede ver porque el monitor al día anterior se enfadó con él y le regañó y no quiere verle, o puede ser que haya una situación de abuso. Pues eso, ¿no? Estar muy atentos a todas estas cosas. Luego, atender a las verbalizaciones, en caso de que haya verbalización, pues atender y dar opción a que haya esa verbalización, ¿no? Pues dar espacios de intimidad donde la persona pueda hablar, si creemos que si tenemos sospechas de que pueda estar pasando eso, pues dar espacios para que la persona pueda al final dar una verbalización y registrar todo. Eso es súper importante, ¿no? Si hay una verbalización, registrarlo todo. Pues el que se registre, pues si hay signos físicos, el poder pedir permiso para poder hacerle fotos o llevarle al médico para que haya un informe del médico. Y si no tenemos todo eso y lo único que tenemos son pues cambios y consecuencias, pues ir anotando todo eso, pues en tal momento empezar a tener estos cambios, empezar a realizar todas estas cosas, tal, y si hay una verbalización, lo mismo, apuntar todo. Tanto lo que la persona con discapacidad está diciéndote como lo que yo pregunte, ¿vale? Si las preguntas que yo hago también son importantísimas para anotarlas, para que luego si llega el caso a que se judicialice o
o de ayer que poner una denuncia, pues es muy importante el tipo de preguntas que yo haya hecho para ver si he condicionado el testimonio o cualquier cosa, ¿vale? De hecho, yo lo que recomiendo es que nos hagan preguntas, ¿no? Nosotros, nuestra función como profesionales o como familiares no es decir si es verdad o es mentira lo que ha pasado. Esa no es nuestra función. Nuestra función es proteger. Y lo único es proteger. Entonces, si alguien me verbaliza que ha sufrido una situación de abuso, pues lo primero, nos convertimos en orejas gigantes y lo único que hacemos es escuchar. No quitarle importancia porque tiene mucha importancia, ¿vale? Es decir, lo que te está pasando es muy serio, creo que te agradezco que me lo estés contando, llevarlo a un espacio íntimo para que pueda contarlo con más tranquilidad y no preguntar. Nosotros no queremos saber qué es, o sea, pues, si no me da los datos suficientes, no preguntar y siempre si tengo que preguntar algo que sea de la manera más abierta posible, ¿no? No hacer preguntas cerradas que puedan condicionar a su testimonio. Pero yo os digo que lo mejor es, en cuanto tengamos la mínima información, si la persona quiere seguir contando y hablando, pues escuchar e intentar sostener emocionalmente, pues verificando, ¿no? Entiendo que tengas miedo, entiendo, y diciéndole que, bueno, pues esto juntos vamos a intentar, vamos a ponerle freno para que no vuelva a pasar, vamos a ver cómo puedes estar seguro, segura, ¿vale? Pues ir dando esos, pero no preguntar más allá, porque ya serán otros los que tengan que saber, algún profesional que tenga que saber si eso es verdad o mentira. Claro, pero sin embargo, en muchas ocasiones nos planteamos incluso la hipótesis de que sea una fabulación, una malinterpretación, ¿no? Pues, como decía, ponemos en duda enseguida el testimonio de la persona y eso es lo que barajamos cuando hay una verbalización espontánea. Si no hay un signo físico, enseguida te planteas ese, igual lo he malinterpretado, igual es que estaba enamorada, igual es que se quiere vengar, ¿no? Igual es que tiene una enfermedad mental. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿O hay alguna manera de diferenciarlo o no? Pues, o sea, muchas veces es difícil que lo diferenciamos, ¿no? Por eso la labor es del juez y no nuestra, así que eso por suerte nos la quitamos porque yo tampoco quiero, o sea, cargar con ese peso, ¿no? De decir que, porque muchas veces es verdad que conocemos mucho a las personas con discapacidad con las que trabajamos o pues son nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos o hermanas. Y muchas veces tendemos, como les conocemos, y a lo mejor pues nos han mentido en ocasiones o no nos han dicho la verdad en algunas cosas, tendemos a pensar que ya mienten siempre. Bueno, pues puede ser que muchas veces haya mentido y nos hayan dicho muchas mentiras, pero puede ser que justo esta vez sea verdad, ¿no? Nosotros nos ha pasado con alguna usuaria que sí que sufrió una situación de abuso en una estación de tren hace mucho y es verdad que desde entonces cada vez que mantiene una relación consentida con un compañero o con un hombre, pues es un momento en que la persona después se siente mal y llega y nos dice que ha sufrido un abuso, ¿no? Pues es verdad que, bueno, pues trabajando con ella eso, ¿no? Pues hay que ver que pues muchas veces no es una situación de abuso, sino que se ha arrepentido, ¿no? De lo que ha pasado. Pero es verdad que cada vez que pasa, nosotros valoramos que sí que ha sido un abuso, porque imagínate que eso es verdad y que muchas otras nos ha dicho que no, pero esta vez sí que ha sido una situación de abuso. Bueno, pues puede ser que las anteriores haya sido mentira, pero esta vez sí. Entonces, si yo me quedo en el pensamiento de que es mentira, no voy a poder proteger a la persona. Y como mi papel fundamental es proteger, no decir si es verdad o mentira, sino proteger, pues ya serán otros, ¿no? Quienes, pues a lo mejor nos podéis llamar a nosotros para valorar, pero creo que, bueno, pues que tiene que ser un especialista el que deba valorar si eso es verdad o mentira. Claro. Luego hablaremos un poquito más del tema de las denuncias, pero quería preguntarte, ¿qué características tiene el abuso? ¿Hay algún patrón de cómo se suele perpetrar los abusos? Bueno, pues como decíamos, el abuso sexual es verdad que, como decíamos, pues es más de cuidadores, ¿no? De personas cercanas a la persona con discapacidad. Pues el abuso tiene como varias fases. Una primera fase más de seducción, ¿no? Donde se crea
un contacto entre la víctima y el agresor, de seducir pues, a través de regalos, de hacer muchas actividades juntos, de hacer sentir especial a la persona con discapacidad, ¿no? Que es importante y única para el agresor, ¿no? Y ahí poco a poco, o sea, no es algo que se produce de golpe, ¿no? Llego y aquí me lo apaño y se acabó, ¿no? Pues es algo que va de manera paulatina y ya poco a poco se va introduciendo una interacción sexual, ¿no? Abusiva, pues a lo mejor pequeños roces con una connotación más sexual, pues a lo mejor besos o insinuaciones o comportamientos de voyerismo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que van introduciendo, porque eso ya es abuso, ¿no? Eso ya son conductas abusivas para luego llegar a lo mejor a tener una situación de abuso más fuerte, ¿no? Y actuaciones de abuso más fuerte. Y en todo esto se instaura un secreto, ¿no? En la relación, ¿no? La ley del silencio, esa de la que hablaba antes, entre la víctima y el agresor, que muchas veces esa ley del silencio va, o sea, ese secreto va instaurado por mentiras, o sea, por amenazas hacia la familia, amenazas hacia el otro, ¿no? O también va instaurado por lo que hablábamos también, ¿no? de jugar con la desigualdad social y el querer ser amado de la persona, ¿no? Pues esto que estoy haciendo contigo es porque tú eres especial para mí y tiene que ser un secreto porque si no lo pueden romper, ¿no? Nos pasa mucho también con mujeres que viven con su padrastro, ¿no? Con la pareja de la madre y acaban teniendo una relación sexual con la pareja de la madre y cuando vienen a la unidad te dicen, no, es que era su pareja, yo era su novia, mi madre también, pero a mí me quería de una manera especial, no como mi madre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hace que la persona no lo cuente y que sea difícil para la persona contarlo, ¿no? Ese secreto. Claro. No. Suelo recomendar mucho el corto de Elefantes sobre una telaraña, que a veces ejemplifica muy bien lo que es ese secreto, ¿no? Y esa seducción que hace muchas veces la persona abusadora de la víctima. No sé si lo conoces el corto. No lo conozco. Lo recomiendo. Sí. Es un poquito, a ver, tendrá unos 15 minutos, entonces no se puede poner hoy aquí, pero yo lo recomiendo el corto. Pues me lo voy a apuntar, de hecho. Sí, para trabajarlo, ¿no? El cuento del elefante sobre una telaraña. Se llama Elefantes sobre una telaraña. Y es de un abuso infantil, pero por parte de un progenitor. Pues Un matiz, ¿no? De seducción que hay, de crear lo especial, ¿no? De que te hacen sentir especial. Y eso, claro, a todo el mundo y más a las personas con discapacidad, pues les gusta porque tienen muchas carencias, como has señalado antes, a nivel social, relacional y de afectivo. Sí. Sí, y luego pues es verdad que cuando trabajamos con las personas con discapacidad, trabajar mucho este secreto, ¿no? Trabajar mucho la diferencia entre secretos positivos y negativos, ¿no? Todo secreto que te haga daño, aunque sea a través de amenaza y tal, hay que contarlo y no es un secreto, ¿no? Sí. Y Mayuca, ahora nos ponemos con el tema de la denuncia, ¿no? Que yo creo que a veces también hay que ir, muchas familias no se atreven a denunciar o muchos profesionales nos cuentan algo, como dudamos de la credibilidad, pues ya no nos planteamos la denuncia. ¿Cuándo nos planteamos denunciar? Bueno, la ley con esto es bastante clara, ¿no? Hay delitos públicos y delitos semipúblicos, ¿no? Los delitos públicos son aquellos que todos estamos obligados a denunciar, ¿vale? Pues un delito público, si lo vemos, ¿no? Una agresión física, la violencia de género, bueno, pues ahí entran prácticamente casi todos los delitos. Y esos, si somos conscientes de que están ocurriendo, estamos obligados a denunciar. Y luego están los delitos semipúblicos, que son aquellos que solo puede denunciar la víctima, ¿vale? Y entre ellos se encuentra el abuso sexual. El abuso sexual y la agresión sexual y el acoso entran dentro de un delito semipúblico que solo la víctima puede denunciar, ¿vale? Pero como yo decía, lo más importante es proteger, ¿vale? Entonces, si yo me encuentro ante una situación de abuso sexual
yo conozco que alguien puede estar sufriendo un abuso sexual, imagínate de un familiar, que es alguien con el que vive, y yo hablo con la persona con discapacidad, la cual no está incapacitada, y la persona con discapacidad no quiere denunciar, ¿vale? Y yo creo que esa persona sigue estando en riesgo. Mi obligación es informar a Fiscalía, ¿vale? Y que Fiscalía, que el fiscal es quien debe defender nos defiende a todos, ¿no? A todo aquel que está en defensa, pues es quien debe defendernos, es Fiscalía quien debe iniciar una investigación para ver si de verdad esa persona está en riesgo y esta situación está pasando, ¿no? Pero no vamos directamente a poner una denuncia porque, pues como hemos dicho, sería la propia víctima quien debe denunciar. Y luego muchas veces yo creo que hay que planteárselo, ¿no? El denunciar conlleva un daño muy grande también para la propia víctima, ¿no? El proceso judicial es larguísimo, puede llegar a durar 3, 4 años, 6, ¿no? Es un proceso muy, muy largo en el que se está continuamente muchas veces volviendo a exponer a la persona a contar el relato, ¿no? Que eso es vivenciar otra vez, entonces surge una revictimización secundaria que muchas veces ese proceso es mucho más dañino para la persona que el acto abusivo en sí, ¿no? Entonces yo creo que si la persona está segura y no quiere denunciar, bueno, pues hay que apoyarla, trabajar con ella y acompañarla en ese proceso, ¿no? Porque es verdad que ya es bastante complicado el proceso de la denuncia, ¿no? A no ser que esté en riesgo y creamos que es importante. Claro, entonces lo más importante sería intentar proteger a la víctima, separarla del presunta abusadora y luego trabajar con la víctima para que sea ella la que pueda decidir si quiere poner una denuncia o no. Ahí habría un trabajo grande que creo que vosotros tenéis una figura, ¿no? La figura del facilitador, facilitadora, en la que también ayuda en ese proceso, ¿no? En ese tránsito, no solo de poner una denuncia, sino también de decidir si se pone una denuncia. Eso. Una persona con discapacidad la que debería decidir. Sí, justo. O sea, nosotros introducimos a la persona con discapacidad en todo el proceso de decisión. O sea, creemos que es muy importante. En el momento que te verbaliza la persona con discapacidad, es muy importante introducirla en su propia protección, ¿no? Para que ella sienta que está en su poder el poder protegerse, ¿no? Porque muchas veces sienten que esa protección tiene que venir de fuera. Bueno, pues tú también puedes poder protegerte, ¿no? Entonces, y pensar con ellos, con ella o con él y con su familia también cuando ellos quieren introducirles, bueno, pues que es lo mejor, ¿no? Porque es verdad que nosotros pensamos que es mejor introducir pues a los familiares y a lo mejor alguna figura de referencia que pueda tener esta persona con discapacidad, porque la red de apoyo es importante, ¿no? Muchas veces el abuso se vive de una manera muy sola y con mucho aislamiento. Entonces, el crear una red que le apoye y le quiera y le comprenda, ¿no? Pues ayuda mucho. Y la cuestión es pensar juntos y valorar qué es lo mejor, ¿no? Si denunciar o no, porque como hemos dicho muchas veces, no es lo mejor denunciar para la propia víctima y el facilitador hace eso, ¿no? Pues preparar a la persona, explicarle también lo que es un proceso judicial, ¿no? Pues todas las fases, pues cómo se pone una denuncia, qué pasa cuando se pone una denuncia, luego llega la fase de instrucción, pues bueno, todo ese, y luego ya la fase de juicial, lo largo que es todo el proceso, y nuestra idea es acompañarle durante todo ese proceso para adaptar el sistema judicial y policial a las necesidades que tiene la persona. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros hemos creado una herramienta que se llama el ECATDI, que es la evaluación de capacidades que afectan al testimonio de la persona con discapacidad intelectual, ¿vale? Y ese protocolo que hemos creado, lo que hacemos es evaluar todas esas capacidades que pueden afectar al testimonio, pues la memoria, la atención, la estabilidad social, la incardinación espaciotemporal, ¿no? A través de un protocolo, y creamos, y a través de relatos neutros, ¿no? Que no tengan mucha implicación emocional para la persona, para ver cómo esa persona testifica, ¿no? Y narra algo neutro. Y de ahí nosotros redactamos un informe con los apoyos que creemos necesarios. Pues, por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual que no saben decir en qué fecha determinada pasó un suceso,
pero a lo mejor esta fecha no la podemos dar, pero sí que podemos ir cerrando el espacio. ¿Hacía frío o hacía calor? No, pues hacía calor. O ibas con jersey o ibas en camiseta manga corta. Bueno, pues ahí me va, pues camiseta manga corta, pues ya es un espacio más pequeño. Pues si iba a la playa en verano, ¿fue antes de ir a la playa o después? Pues antes. ¿Fue antes o después de tu cumpleaños? ¿No? Pues con sucesos importantes para la persona podemos ir cerrando un poco y pues bueno, pues eso es un apoyo para que la persona pueda decir en qué fecha pasó algo, ¿no? O el tipo de preguntas que hacemos, o a lo mejor necesita de pictogramas. Bueno, pues todos esos apoyos nosotros lo redactamos un informe y durante todo el proceso vamos con ese informe. E intentamos que seamos nosotros los que podamos asistir en el proceso judicial y hacer las preguntas. Y lo que más intentamos es que puedan hacerse pruebas preconstituidas. Las pruebas preconstituidas se hacen durante la fase de instrucción, al principio de la fase donde se cogen todas las pruebas, para que la persona declare una vez, se le grabe y no tenga que volver a declarar en el juicio oral años después, ¿no? Que con ese vídeo ya sirva para que la persona declare. Y así ir adaptando tanto emocionalmente como sus capacidades todo el proceso. Claro, esto ayudará a que no doble victimices a la persona, ¿no? No hay una doble victimización. Y además también que el testimonio no vaya perdiendo credibilidad, porque me imagino que los juzgados no se lo tomarán muy fácil el testimonio de las personas con discapacidad, porque no están preparadas ni están acostumbradas. Falta mucha sensibilización, me imagino, en el ámbito jurídico y sobre la discapacidad intelectual. Totalmente, o sea, es que no está adaptado para nadie, o sea, no está adaptado para ninguna persona, o sea, creo que es algo desagradable para todo el mundo, pues más para una persona con discapacidad, ¿no? Cuando te hacen preguntas muy rebuscadas, no es menos cierto que, bueno, pues mira, mi pregunta es eso y ni siquiera sé cómo contestarte, ¿no? Pues si llega una persona con discapacidad y le hacen ese tipo de preguntas, es muy difícil que pueda contestar de la mejor manera, se ponen muy nerviosos, pues ver de repente a tanta gente delante de ti con toga, todo el mundo mirándote, pues el proceso está muy poco adaptado, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque nos cuesta y creo que es verdad que cada vez desde el sistema judicial se nos va teniendo más en cuenta y nos dejan participar mucho más, pero es verdad que nosotros tenemos datos de los casos que han estado con facilitador y sin facilitador. El 30% de los casos sin facilitador han descontinuado, ¿no? El 70% han sido sobreseídos, archivados, que es un número muy alto de casos, ¿no? Y en cambio el balance se cambia a cuando hay un caso que lleva un facilitador que le pueda adaptar todo el proceso a la persona. Claro, cuán importante eso, los apoyos. Y Mayuca, ¿qué deberíamos tener a cuenta sobre la prevención del abuso sexual? ¿Qué factores hacen de protección en el tema y ahora ya dejamos la denuncia, pero en prevenir, que yo creo que sobre todo a la familia es lo que más les interesa? Bueno, pues prevenir la formación es súper importante, ¿no? Que yo creo que ahí tú nos puedes hablar un poquito de ese tema, ¿no? Formación en prevenir el abuso, pero no solo a las personas con discapacidad, sino también a los familiares y a los profesionales, bueno, pues para prepararnos en que esto puede pasar y qué tenemos que hacer si esto pasa y cómo podemos detectar, ¿no? Que esto pase. Bueno, pues eso es muy importante y luego también trabajar mucho con la familia y los profesionales en la visión que tenemos de la discapacidad, ¿no? Lo que habíamos hablado, todos esos factores de vulnerabilidad que son prácticamente pertenecientes al contexto, pues si yo lo puedo ir trabajando, ¿no? El enseñar a mi hijo, a mi hija, lo que es la intimidad, lo que es su cuerpo, lo que es tener pudor, dejarle tomar sus decisiones, aunque muchas veces sean equivocadas, pero yo me he equivocado en mi vida y a lo mejor he tenido relaciones con chicos que mi madre me decía, ¿qué es eso? Pero yo la tenía y era yo quien decidía luego, pues es verdad que no me viene bien esta relación, ¿no? Pues que ellos también puedan equivocarse, porque eso les va dando poder, ¿no? Y les va dando voz y les va empoderando y se van sintiendo más seguros. El encontrar entornos que sean positivos para ellos y que donde ellos se sientan queridos,
bueno, cuando tienes ahí gente que te quiere y que tal, pues es un taquito, porque es verdad que nosotros nos damos cuenta que es cuántos talleres de asertividad tienen las personas con discapacidad y de habilidades sociales, millones, millones, y esto sigue ocurriendo. Es verdad que es importante el taller, pero si la sociedad no cambia, si la familia, los centros, las profesionales no cambiamos y vamos llenando ese saquito de amor y de darles experiencias de que son queridos y de decisiones y de poder tomar decisiones, ellos luego va a ser muy difícil que aunque yo haga 100 talleres y me sepa de memoria que tengo que decir no cuando una persona me ofrece algo que no quiero, que luego cuando me ponga la situación lo pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar todo eso mucho con la familia y con los profesionales, el cambio de visión de las personas con discapacidad, ¿no? Que tenemos, pues, tristemente, yo creo que es verdad que la visión ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, ¿no? Ha pasado de ser algo más, ha cambiado un poco, que se empieza, ¿no? Con la convención. Es verdad que antes la discapacidad estaba en la propia persona con discapacidad y ahora después de la convención parece que hemos cambiado ese pensamiento, ¿no? Y que la discapacidad ya no está en la propia persona con discapacidad, sino que está en la interacción entre la discapacidad, la persona y la sociedad, ¿no? En esa interacción es donde está la discapacidad. Si nosotros creásemos un mundo todo con rampas, las personas con silla de ruedas no tendrían una discapacidad física porque podrían acceder a todo, ¿no? Pues lo mismo, si yo voy creando apoyos y voy cambiando mi visión de la discapacidad intelectual, pues al final llegará un momento en que la discapacidad intelectual no será más que bueno, pues una persona que le cuesta más adaptarse a ciertas cosas de la vida o a ciertas actividades de la vida ordinaria, pero como yo tengo los apoyos para que ella pueda realizarlo, pues desaparecerá, ¿no? Ese punto. Bueno, pues aunque nos queda mucho trabajo, es a lo que tenemos que tender, ¿no? Y eso pues previene de cualquier situación de abuso, ¿no? Claro. Sería en cierta manera que la educación sexual es tanto formal como no formal, ¿no? Que está muy bien hacer talleres de educación sexual dentro de un centro, pero también las familias de manera informal sean conscientes de que están educando en sexualidad desde lo que te decíamos, desde elegir la ropa, enseñarles a cerrar la puerta, a que tengan un espacio de intimidad y que desde bien pequeñitos y pequeñitas vayan desarrollando un autoconcepto y una autodeterminación, ¿no? A la hora de prevenir. Justo. Sí, yo solo quería decir una cosa, que a veces parece que como que culpabilizamos a las familias, ¿no? Muchas veces yo creo que eso es un error. O sea, es totalmente entendible que tanto familiares como profesionales que lo hacemos, porque muchas veces yo creo que entramos en una lucha de a ver quién... o sea, queremos la independencia, pero les hacemos, o sea, no damos independencia, ¿no? Muchas veces los profesionales llegan aquí, nos viene el usuario y nos dice, joder, es que mi madre no me deja hacer esto. Ah, pues no, pues tu madre tiene que dejarte hacer eso. Y somos nosotros quienes llamamos a la madre, oye, que me ha dicho fulanito que esto estaría bien que lo hiciese, en vez de ser él, ¿no? Entonces entramos en la lucha de a ver quién sobreprotege más, ¿no? Protege más al usuario sin darnos cuenta. Y lo que creo que no es cuestión de culpabilizar, porque muchas veces para las familias es completamente entendible, ¿no? Es el duelo de tener un hijo con discapacidad y todo el proceso que la familia tiene que sufrir, todo el daño que porque muchas veces las personas con discapacidad tienen muchos procesos de hospitalización, ¿no? Y entonces, pues eso muchas veces hace que tenga que sobreproteger a mi hijo. Entonces, no es culpabilizar, sino entender todo eso y que, bueno, pues pues que eso hay que trabajarlo y que es normal que pase, pero bueno, si se sabe, pues se puede trabajar. Pero hay que ponerse manos a la obra. Yo recuerdo una madre en un taller que me decía, no, mi hija es imposible, ¿no?, que sufra un abuso sexual, está 24 horas conmigo. Y claro, esa tampoco es la vía, ¿no? Porque es la propia persona con discapacidad la que al final, al fondo, se va a ver en la intimidad con el posible agresor o agresora y la que tendrá que poner un poco de freno o tendrá que saber comunicar, ¿no?, ese rechazo que está sintiendo. Entonces,
empoderar a la persona sería fundamental. Claro, al final esta madre que decía que no le dejaban eso ni sombra, rascando un poco, es que la hija ya había sufrido un abuso sexual, entonces la madre dijo hasta aquí, es decir, no se va a separar de mí, pero claro, la vida, pues ella tenía mucho miedo de cuando ella muriera, pues que iba a ser de su hija. Claro. Teníamos Claro. la misma historia, ¿no? La educación es fundamental. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y trabajar pues todo eso con las familias, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Un trabajo más, también más terapéutico de poder trabajar todo ese duelo de la discapacidad y todo lo que conlleva, porque es un duelo que no es como si se muere un familiar, ¿no? Que tengo el duelo en el momento y paso de él, sino que es un duelo que se va repitiendo en cada etapa del ciclo vital de la persona, ¿no? Cuando nace, cuando va a la guardería, cuando va al colegio, cuando va al trabajo, pues en cada proceso se va activando otra vez ese duelo, ¿no? Pues, y eso conlleva pues muchas consecuencias como la que decías, ¿no? La sobreprotección. Sí, también hay yo creo que un cierto duelo cuando ya maduran, ¿no? Y están en la adolescencia o en la primera juventud y se ve esa sexualización que igual en etapas más infantiles pues no era tan evidente, pues que otra vez vuelven a tener ese duelo, ¿no? De decir, Claro. ¿cómo gestiono esto? Claro, ¿cómo gestiono esto? Mi hija podrá tener o mi hijo podrá tener una pareja, joder, ¿qué pasaría si se quedase embarazada? ¿No? Pues todo eso activan esos miedos. Claro, y Mayuca, también nos han preguntado mucho cómo podemos trabajar el trauma, es decir, si ha habido un abuso, es decir, cómo podemos trabajar el trauma, si el abordaje es igual en menores que en adultos, es decir, ¿qué se hace, ¿no? a nivel psicológico cuando vemos a una persona o tenemos evidencia o incluso no lo ha dicho verbalmente? Bueno, yo creo que ese trauma debe ser trabajado por terapeutas especializados en trabajar temas relacionados con eventos traumáticos o con el abuso, ¿no? O si no es así, que por lo menos puedan llevar un asesoramiento y una supervisión el terapeuta que esté trabajándolo de alguien que sí que sepa sobre estos temas. O sea, es verdad que pues, es una pregunta muy, muy técnica y complicada, pero bueno, pues trabajar, desde luego no es lo mismo trabajar con menores que con personas adultas. Con menores también hay que, pues se trabaja mucho a través de las técnicas proyectivas, de los dibujos, del juego, ¿no? Y muchas veces es más difícil hablar y especificar el propio abuso. Y también muchas veces pues lo que hay que quitarle es culpabilidad, ¿no? Un niño no tiene que vivir algo así, un niño no tiene que saber cómo se hace una felación, o un niño, ¿no? Pues Ya. trabajar mucho desde ese sentido, ¿no? Y con el adulto es verdad que ya tiene, muchas veces ya tiene una vida sexual instaurada, ya, bueno, pues el abuso es diferente, ¿no? El daño también puede ser diferente, porque es verdad que en el niño todavía ese saquito pues está por construirse y en el adulto puede ser que ya esté construida, ¿no? Más esa personalidad, y es un trabajo completamente diferente. Nosotros desde la unidad, como cada vez que trabajamos el abuso, o sea, es que no va de la mano, trabajamos, como estaba diciendo antes, el duelo a la discapacidad, lo unimos en la terapia, porque es verdad que cuando sufre una persona con discapacidad un abuso, ese duelo vuelve a aparecer, ¿no? He sido yo porque tengo una discapacidad, o ha sido mi hijo o mi hija porque tiene una discapacidad y no he sabido yo proteger a mi hijo y a mi hija, ¿no? Y nosotros hacemos un trabajo, creemos, no solo individual, sino terapéutico con toda la familia, si la familia quiere, obviamente, y muchas veces pues eso, incluimos incluso a profesionales de referencia, que también pues es dañino, ¿no? Porque para nosotros el abuso cae en la persona como una bomba que no solo destruye a la propia persona, sino que salpica y daña a todo lo que está a su alrededor. Entonces, bueno, pues creemos que nosotros nuestro abordaje es muy sistémico en general en toda la Fundación a la Par. Entonces, bueno, pues lo llevamos creemos que la mejor manera es abordarlos desde ese punto. Quizás las profesionales de los centros, que son al final las personas que más conocen a la persona con discapacidad, su papel sea más de apoyo a la persona, ¿no? Y de crear otra vez
la posibilidad de un vínculo seguro, ¿no? De que sepan que ahí está esa persona para lo que quieran y reforzar que haya alguien de confianza y luego derivar a profesionales especializados en trauma y duelo que puedan desarrollar esa labor, ¿no? Que a veces no podemos ser especialistas en todo. Totalmente, totalmente, sí, sí. O sea, y lo que decía, ¿no? Que creo que el trabajo en red es fundamental. O sea, no tiene sentido que yo esté trabajando con una persona si no tengo contacto y puedo hablar con su profesional de referencia y ver qué están trabajando en el centro, cómo lo están trabajando, qué pueden, ¿no? Cómo pueden vincularse, pues, sí, sí, totalmente. Muy bien. ¿Y qué consejo, así que a mí no me gusta mucho, pero bueno, qué consejo le darías a las familias y profesionales en el tema del abuso? Así como la píldora, ¿no? El titular, que a veces es muy complicado, ¿no? Pero que... El titular, yo creo que, bueno, que sobre todo que nuestro papel, yo creo que lo más importante es que tenemos que proteger, o sea, ante una situación de abuso, nuestro papel es proteger, no saber si es verdad o mentira, ni lo que ha pasado, solo proteger, ¿no? Y en cuanto sepamos que hay una situación de abuso o maltrato, pues o pedir ayuda, y que es algo que solitos no vamos a poder trabajar, o sea, que tenemos, si somos profesionales, lo tendremos que trabajar con otras personas y si somos familiares, tendremos que pedir ayuda, ¿no? Para poder sobrellevar toda la carga del abuso que es muy grande y que, bueno, pues que sigan trabajando y formándose para cambiar esa visión de la discapacidad, ¿no? A una visión más más de empoderamiento de la persona con discapacidad, más de independencia de la persona con discapacidad y bueno, pues nosotros decimos mucho, ¿no? Ir haciendo puentes donde había barreras, ¿no? Pues ir creando esos puentes. Muchas gracias, Mayuca. No sé si quieres comentar alguna cosa más o quieres que pasemos a ver si hay alguna persona que ha dejado algún mensaje o tiene que hacer alguna pregunta. Yo dejo las preguntas. Que hace una entrevista muy fructífera. ¿Hay alguna persona, Mónica, que haya escrito algo en el chat o alguna persona que quiera voluntariamente hacer alguna pregunta? Y Lola preguntaba si podías repetir, Mayuca, el nombre de la herramienta. Sí, se llama ECADI, Evaluación de Capacidades que Afectan al Testimonio de las Personas con Discapacidad Intelectual. Es una herramienta que solo la tenemos nosotros. que es verdad que sí que se habla, hay artículos en internet donde sí que hablamos de ella, pero bueno, pues es una herramienta que por falta de tiempo no hemos podido validar, pero bueno, pues es básicamente lo que hacemos es evaluar esas capacidades y ir creando apoyos. Y luego hay otra pregunta de Lina María, aunque has hablado de ello, pero bueno, si podrías especificar un poquito más en los indicadores en el comportamiento en víctimas de abuso que no tienen lenguaje. Bueno, pues, o sea, es complicado porque como hemos dicho, cada persona es diferente, entonces es muy individual a cada persona, pero es verdad que cuando no tienen lenguaje, muchos la manera de expresar, la única manera de expresar que tienen es a través de la conducta y el comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues observar cualquier cambio que haga, porque como hemos dicho, no hay un síndrome del abuso, que si se hacen estos ítems pasan, ¿no? Pues cualquier cambio o consecuencia que veamos, estar alertas, ¿no? Pues eso, si es una persona que normalmente está contenta y está normal y vemos que de repente pues empieza a estar más bajita, más triste, bueno, pues eso me puede alertar, incluso al contrario, muchas veces son personas que son muy disruptivas, ¿vale? Y de repente pues dejan de ser disruptivas y empiezan pues eso, a estar más bajitas y más tristes, pero como yo como profesional pues no me das tanta sobrecarga, pues no atiendo a ese cambio, ¿no? Pues estar atento porque eso es un cambio que puede ser que me esté hablando de una situación de abuso, maltrato, ¿no? Y había pensado algo, pero se me había olvidado deciroslo ya. Bueno, pero es eso, ¿no? Ir viendo esos cambios y siempre meter la hipótesis. O sea, no te puedo decir pues cosas concretas, pues si hace esto, es un abuso sexual. Pues no, ¿vale? Puede ser que pues haya un aumento de conductas sexualizadas,
bueno, pues eso me puede alertar. Si de repente no había conductas sexualizadas y de repente sí que las hay, pues me puede avisar, pero también puede ser que eso haya sido por un propio conocimiento y descubrimiento de su cuerpo, que ha llegado de una manera más tardía o está llegando a su tiempo y se está conociendo su cuerpo. Entonces, a lo mejor pues hay una tendencia a la masturbación porque se está conociendo. No tiene por qué implicar un abuso, ¿no? Y lo que sí que quería decir es que muchas veces cuando surgen estos cambios y de repente hay problemas de comportamiento o de conducta y demás, que como digo, pues no hay nada específico que os pueda decir, sino pues que haya cambios, ¿no? Muchas veces tendemos a medicalizar. Y es verdad que, bueno, pues esto es un arma de doble filo porque es verdad que a veces medicalizar es importante y yo no estoy diciendo que no haya que medicalizar porque creo que hay veces que es importante, pero muchas veces, como digo, la persona con discapacidad la única manera que tiene de expresar algo es a través de las consecuencias y de la conducta, ¿no? Entonces, si yo medicalizo y quito esa conducta, le voy quitando herramientas para que esa persona pueda expresar que está teniendo una situación de abuso o maltrato. Entonces, bueno, pues medicalizar creo que es importante en muchas situaciones, pero en otras creo que hay que tener mucho cuidado de estar sobremedicando y de, por quitarnos el que me esté dando problemas, pues medicalizo y ya está. Y a lo mejor esos problemas lo que te están informando es de algo, ¿no? Y con lo que hay que tener cuidado. Claro. Creo que ahí Guillermo está preguntando, si tenemos en cuenta que nuestra función es proteger, ¿cómo lo haríamos si el abuso fuera de un compañero, una compañera o incluso de parte del personal del centro? Pues ahí es muy complicado, pero es verdad que, bueno, yo creo que lo primero es si se está dando una situación de esas por parte de un compañero o una compañera, no sé, en los centros que son concertados, las plazas son públicas, ¿no? Y quien decide eso es la comunidad, bueno, en mi caso la Comunidad de Madrid, supongo allí la Comunidad Valenciana, o bueno, pues veo que hay por muchas partes del mundo, de España estáis aquí, entonces de cada comunidad autónoma. Entonces, yo creo que en ese caso lo que hay que hacer es, como hemos dicho, proteger, ¿no? Entonces, mientras yo esté averiguando si de verdad ha habido una situación de abuso o maltrato, en caso de ser un compañero, se informaría a la comunidad. Creemos que durante este tiempo esta persona, por proteger a la supuesta víctima, mientras averiguamos lo que está pasando, esta persona no puede acceder al centro, ¿no? Entonces, o se quedan en casa o durante ese tiempo, ¿no? Durante ese tiempo de valoración. Y luego el problema es que muchas veces es complicado, ¿no? Y ahí ya sale de lo que podemos hacer, porque muchas veces no hay plazas en otros centros. Entonces, en caso de que haya habido una situación de abuso por parte de un compañero, es muchas veces muy difícil que esa persona pueda acudir a otro centro, ¿no? Entonces, es triste porque la persona muchas veces se encuentra con el propio agresor en muchas situaciones, que es su compañero, pero bueno, pues hay que evitar a lo mejor que se encuentren en los mismos descansos, que se encuentren en el comedor, que estén en el mismo taller, ¿no? Pues crear una situación de seguridad donde nosotros podamos proteger y comunicar a la comunidad que ha habido esta situación y que sería necesario que ese usuario se cambiara de centro, ¿no? Y si no se puede, bueno, pues como he dicho. Y luego si es un profesional, pues comunicar a la dirección del centro que, bueno, que se sospecha de esa situación o que se ha visto esa situación y, bueno, pues desde el profesional, desde la dirección del centro creo que lo más sensato es, pues, decirle a la persona que ha habido que ha habido una situación de abuso en el que se sospecha de él, entonces que por protección, también por protección al propio agresor, ¿no? Que no se ponga en una situación de abuso, que durante un tiempo, mientras se sepa lo que ha pasado, no puede acudir al centro. Y si de repente se verifica que eso ha pasado de verdad, pues yo considero que esa persona no puede volver a trabajar en este centro, incluso, bueno, en ninguno, ¿no? Pero antecedentes penales, ¿no? De agresión sexual y ya estaría, eso es uno de los criterios que ahora pues están introduciendo en muchas comunidades. Claro, yo ahí sí que informaría a Fiscalía, bueno, pues para que esa persona, para que se pueda proteger a otras posibles víctimas que haya podido ocurrir o que sí que se haga más
una detección o una investigación de lo que ha podido pasar y lo que puede pasar, ¿no? Y que esa persona, bueno, pues a lo mejor pues no puede trabajar con personas con discapacidad. Hay personas que tienden a pensar, bueno, es que la habrá seducido, es que, bueno, ha sido una equivocación, todo el mundo nos equivocamos, pero realmente hay muchas personas que buscan trabajar con personas con discapacidad por perpetrar ese abuso, ¿no? O sea, como con menores, ¿no? Los pederastas pues buscan ser conserjes de colegios, vivir cerca de los centros educativos, es decir, que al final hay que proteger a esta víctima y a otras futuras, ¿no? Eso es. Sí, totalmente. A mí me parece también muy interesante, como decís, la educación. Yo siempre suelo recomendar a las personas con discapacidad que verbalicen, antes de que ocurra nada, ¿no? Dos personas que le comunicarían si hubiera un posible abuso, ¿no? Una familiar y un profesional del centro, ¿no? Para lo que estáis diciendo, ¿no? Y si es un compañero, y si es un profesional, por si acaso luego el testimonio no se cree, ¿no? Pues que ya piensen en quién podría, porque yo creo que cuando se sufre un abuso es tan chocante que muchas veces no eres capaz de reaccionar. Entonces, si lo has trabajado antes, hay un poco más de probabilidad, ¿no? De que sepas el camino. Totalmente, sí, totalmente. La formación es lo más importante, lo fundamental. Sí. Mónica, ¿había alguna otra pregunta? Sí. Dice Laura Gómez que si no hay manera de obligar a poder cambiar de escuela o de centro o apartar al abusador, no a la persona que es abusada. Así puede asegurar que la persona no siga teniendo problemas. Pues lo siento, es que cuando me llaman al móvil me llega directamente al ordenador, entonces no sé si suena y no sé cómo quitar eso de ninguna manera. Mira, si el centro es concertado, como muchos de los centros de personas con discapacidad, sabes que la plaza no es nuestra, es pública, entonces por eso digo que muchas veces es frustrante porque estamos atados de brazos y es muy, muy difícil la separación y obligar a que esa persona se vaya del centro. Entonces nosotros informamos a la comunidad, informamos a Fiscalía también, porque, bueno, pues para proteger a esa persona, oye, esta persona con discapacidad ha abusado de esta otra, pero no está en nuestras manos poder obligarla a que se vaya del centro. Otra cosa es que si el centro es privado y yo tengo la gestión de las plazas y yo puedo admitir a mi centro y la plaza es privada y puedo admitir a quien quiera y a quien no, ¿no? Entonces, ahí sí que, bueno, pues se le puede decir que no vuelva a este centro, bueno, pues para proteger a la víctima, ¿no? Entonces también sería recomendable que hubiera un protocolo, ¿no? de prevención del abuso y que sea público de todos los profesionales, ¿no? Para que sea más fácil aceptar. Lo siento, es que además tengo yo el teléfono del trabajo, que como teletrabajamos, me ha tocado esta semana y estoy aquí, lo siento. Pero sí, justo, ¿no? Que haya un protocolo. En la Comunidad de Madrid se ha creado una red que se llama la red PREDEA, que es la red de prevención, detección y atención ante casos de abuso y maltrato. Y en esa red es crear un protocolo común y una manera de actuar común entre todos los centros de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es obligatorio, a todos los centros de la Comunidad de Madrid tienen que pertenecer a la red PREDEA, ¿no? Que se les forma a toda la red, ¿vale? Se coge de cada centro según el número de usuarios que se tiene, se coge de cada centro a uno o dos profesionales que se les llama agente clave y que son los que están formados en abuso y maltrato y son los encargados de llevar la gestión de cada centro. Y se hace en todos los centros, se hace un plan de centro. Pues un plan donde se ve la prevención, la detección y la actuación en una situación de abuso y donde se ponen todos esos protocolos para que, es verdad que como, pues sí es importante tener un protocolo general, pero creo que también cada centro se tiene que hacer su propio protocolo, ¿no? Pues porque es verdad que la idiosincrasia de cada centro es diferente, ¿no? Con la comunicación de cada centro, hay centros que la comunicación es más accesible entre la dirección y la gente clave, en otros que no, ¿no? Pues entonces todo eso es muy importante tener un protocolo para que la persona, ya que es difícil trabajar el abuso, que la persona que lo detecte, ¿no? El profesional que lo detecte,
tenga un protocolo de cómo poder actuar y qué hacer, ¿no? Y algo que le pueda guiar y algo que le pueda ayudar a qué es lo que puede hacer. Sí. Mayuca, ¿Pregunta más? sí, la verdad es que tengo yo una pregunta, porque ahora que has hablado de la red Predea, he tenido la oportunidad de conocerla y es muy interesante. Y en relación a lo que comentabas antes de cuando una persona con discapacidad nos comunica pues una situación que ha sufrido abuso, que hablabas de no preguntar, pero sí que sí podrías explicar un poquito más, porque me parecía muy importante al conocer la red Predea, el que tienes que coger la información, registrarla bien de manera muy literal y no hacer preguntas sobre lo que la persona, lo has dicho antes, pero sí que detallarás un poquito más. No hacer preguntas sobre lo que la persona nos acaba de decir. Se ha dicho una frase, la frase tal cual, y no hacer interpretaciones ni juzgarlo a la hora de seguir preguntando, ¿vale? O de seguir escuchando esa información, como tú decías, ¿no? Que teníamos que tener unas orejas muy grandes y solo escuchar y no generar nosotros preguntas que contaminen el discurso. Eso es. Sí, o sea, esto es porque nuestra memoria es como un bloque de plastilina, ¿vale? Entonces, yo creo un recuerdo y ese recuerdo lo creo de una manera y a medida que yo voy contando ese recuerdo y voy haciendo, y la gente me va preguntando sobre este recuerdo, yo voy moldeando, ¿no? El recuerdo que voy teniendo. Esto pasa aún más con las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Este recuerdo se puede moldear. Hay hemos tenido algún caso que la persona con discapacidad le cuenta a un monitor, ¿vale? Que ayer en la residencia había el monitor de la residencia, pues que se han hecho novios y que el monitor entró en su habitación y que se besaron y que demás. Entonces, eso lo verbaliza la persona con discapacidad a su monitor del taller y el monitor del taller le dice, ¿y no habrá sido un sueño? Le pregunta el monitor del taller y él dice, no, ella dice, no, esto me ha pasado y ha sido así. Cuando va a la directora a contarle lo que ha pasado, va y le dice, bueno, pues es que ayer estuve en la habitación, no sé si lo soñé o no, pero puede ser que haya sido un sueño, ¿no? Entonces ya introduce y cuando de repente llega a poner la denuncia dice, creo que ayer soñé, ¿no? Que mi monitor del taller de que mi monitor de la residencia había entrado en mi habitación, ¿no? Y me había besado. Entonces, como ves, el discurso de cómo empieza, cómo acaba puede cambiar radicalmente y se puede ver por una simple pregunta de no habrá sido un sueño. Por eso es importante siempre apuntar todo. Y como decía, pues eso, las menos preguntas y si tenemos que hacer preguntas que sean abiertas, por no condicionar, ¿no? Si tengo que preguntar, darles preguntas abiertas significa pues sin respuestas cerradas, pues ya que sé, si te está contando una experiencia y tú le preguntas directamente, ¿ha habido penetración o te ha introducido el pene? Bueno, pues esa es una pregunta cerrada y puede ser que no haya habido penetración, que simplemente haya habido masturbación o no haya habido masturbación, simplemente se haya sacado el genital y se lo haya rozado, ¿vale? Entonces, pues ese tipo de preguntas, evitarlas. Y si ya no puedo hacer otra cosa que hacer preguntas cerradas, siempre que haya alternativas de respuesta, ¿vale? Si le preguntas ¿dónde fue? Fue en mi casa, pero ¿en qué parte de tu casa? Y no sabe decirte dónde fue y tienes que ir haciendo preguntas cerradas, pues siempre alternativas de respuesta. ¿Fue en la cocina o fue en la habitación? Fue en la habitación. Y balancear. ¿Fue en la habitación o fue en la cocina? ¿Vale? Balancear para que, porque muchas veces las personas con discapacidad tienden a responder con la última pregunta, con la última opción que se le ha dicho o con la primera opción que se le ha dicho. Entonces, bueno, pues para constatar que esa pregunta que no me está respondiendo según cómo le esté preguntando, sino de verdad lo que quiere responder, ¿no? Y no sé si un poquito aclarado, Mónica. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante hacer la aclaración. Mira, pregunta Elena si podemos tener un modelo de esos protocolos. Pues lo tendría que mirar, no sé si en internet, en lo de la red Predea hay algún protocolo, lo tendría que mirar, ¿vale? Y si no, preguntaría a ver si puedo enviaros a un protocolo, lo miraría. No estoy segura, pero
pero lo tendría que mirar. Muchas gracias. Y luego Laura Gómez dice que si un niño es abusado y un padre no quiere llevarlo más al centro, durante el curso se justifica por educación si no encuentra plaza en otro centro. ¿No pueden obligar a seguir llevándolo? A ver, no entiendo muy... o sea, si el niño sufre abuso dentro del centro. Y el padre, exacto, el padre ya no quiere llevarle más durante el curso. Si Dice, le obligarían o no a llevarlo. Educación. ¿Se podría obligar a educación a obligar a un padre a llevar a su hijo? Si es un centro de educación especial, o sea, si es un menor, ¿no? Entonces, en el centro de educación especial están obligados a llevar al colegio. Si el bueno, padre... perdona, no especifica, igual Laura, puedes abrir tu Laura Gómez Álvarez, abre tu micro y quizás nos aclares mejor la pregunta, porque no sé si es centro ocupacional. O sea, dice si es un niño, si un niño es abusado, Ah, sí, perdona, cierto. intuyo ahí que será Sí. un menor. Entonces, o sea, es que la escolarización es obligatoria. Entonces, pues es obligatorio que acuda en ese caso, servicios sociales tendrían o sea, el centro tendría que comunicar a servicios sociales la situación, y servicios sociales sería quien desde el centro de atención a la infancia o lo que fuese tendría que obligar a ese menor a ir al colegio, y si no, pues tendría que buscar otro centro, ¿no? A lo mejor el padre renunciar a la plaza de ese centro y buscar otro centro. Vale. Porque se nos está haciendo ya el tiempo. Mónica, teníamos una última de Guillermo. Si quieres formularla ya. Dice, si en el centro, entre una pareja, consideramos la posibilidad de que existe abuso por el tipo de vínculo que han creado, ¿deberíamos intervenir? ¿Cómo? Muchas gracias. Pues esta pregunta es muy difícil, Guillermo? Esta pregunta no es nada fácil, porque es verdad que pues aquí entramos en un terreno un poco pues entre si estoy siendo paternalista o no estoy siendo paternalista, bueno, y la independencia de cada persona. Si la pareja, los dos miembros de la pareja no están incapacitados, pues es muy difícil el poder actuar. Es verdad que nosotros, o sea, cuando nos hemos visto en situaciones así, lo que hemos hecho es pues trabajar con la pareja, pues hacer una terapia de pareja y poder ir trabajando que se generen vínculos más sanos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces las personas con discapacidad, los referentes que tienen no son saludables. Muchas veces las personas con discapacidad la sexualidad la aprenden a través de pornografía, que es la que ven, y creen que esa es la manera de relacionarse. Entonces se producen conductas abusivas dentro de la pareja, pero porque no ha habido una educación de cómo el trato de pareja, ¿no? Cómo trabajar la pareja. Entonces, bueno, pues intervenir primero trabajando ese vínculo y trabajando en una terapia y cómo, bueno, pues la independencia de cada uno, si están contentos o no en esa relación, cómo tienen ese tipo de relación. Y luego, si de verdad creemos que está habiendo una situación de abuso y que se está dando una situación de violencia de género o de violencia en la pareja de algún tipo, pues si es necesario, nosotros denunciar o informar a la Fiscalía para proteger a la víctima de esa situación. Si creemos que es necesario y que se está dando ese tipo de situación real. Y si no, si es verdad que se están dando conductas abusivas, pero no es tanto sino por una falta de conocimiento de cómo es una relación de pareja, pues eso, intentar intervenir más en el trabajo para crear un vínculo sano y en educación para que sepan cómo tratar a una pareja, ¿no? Claro. Dice Guillermo que la pregunta iba con buena intención, pero que sabía que era compleja, porque las reglas de cada pareja las marca cada pareja y deben ser respetadas. Gracias, Guillermo. Y luego, nada, hay muchos agradecimientos a lo largo de todo el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayuca, por este ratito que yo creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado y como nos lo ha contado con toda la claridad y la facilidad. Y bueno, conocéis ya el recurso de la Fundación A la Par, que yo creo que es un recurso que deberíamos utilizar más a menudo y tenerlo en cuenta.
también como en plena inclusión, pues bueno, pues el servicio de asesoramiento sexológico podemos orientar y en muchas ocasiones derivamos a especialistas, como hemos hablado, porque nadie es especialista en todos los temas. Eso es, totalmente, totalmente. Yo para vida independiente tendré que trabajar con otras personas para, ¿no? Para cada sector, pues habrá un profesional de ello, ¿no? Pues muchas gracias a todas las personas que habéis participado y nada, colgaremos el vídeo en YouTube para que también podáis verlo en otra ocasión o tomar nota, porque sabéis que había gente con el boli escribiendo y así de una manera diferente. De todas maneras, pues seguro que podéis escribir a la Fundación a la Par si tenéis alguna duda o a Plena Inclusión para que os facilitemos materiales y os asesoremos en este tipo de temas. Eso es, estamos totalmente disponibles para lo que necesitéis. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas y no hacen más que agradecerte, gracias, muchas gracias, muy interesante y muy bien comunicado, o sea que muy buena comunicadora. Y es verdad. Gracias. Ilusión. Bueno, pues nada, nos vemos en otra. Venga, Chao. hasta luego.